La palabra chucu chucu va a tener un valor muy especial, es una onomatopeya. Los niños pequeños, cuando oyen esta música, tienen las manitos preparadas para hacer así. Los Falcons eran tan buenos que es el único grupo de todos los que tuvimos acá que grabó para la RCA Víctor. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa triste me pongo. Entre no estamos todos. Sobre la arena mojada bajo el viejo muelle la besé con honda pasión. Ella baila el pom pom pa pa. Mira, 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 va. Ven amor, conmigo ven a amar. Debe ser ahora, no te puedo ya esperar. Tin ton ton, tan tin tan tan tan, tin tan tan, tan tin tan tan tan. El maestro Fruco coge la música paisa nuestra, que le decíamos la música caliente, y él le pone frac y junta Afrosound. El origen a nivel práctico del chucu chucu o el llamado sonido paisa tropical bailable data de los principios de la década de los años 60 con una expresión espontánea de una serie de jóvenes músicos, muchos de ellos autodidactas, algunos formados académicamente en la música, que deciden integrar a sus repertorios musicales una serie de ritmos bailables costeños. Vamos todos a cantarla y a gozarla como es, porque la cumbia está buena y el ritmo de actualidad. El chucu chucu, como género musical que hace parte del sonido paisa, música tropical antioqueña, lo podemos dividir en tres fases o tres partes, teniendo en cuenta que en las primeras dos fases aún no se denominaba chucu chucu y solo es desde la tercera que se denomina así. Eso se inició en 1957 con un conjunto llamado Los Teenagers, pero después de ese conjunto aparecieron aquí en nuestro medio los Falcons, los Black Star, los Golden Boys. Que es donde apenas se está depurando esa forma de traducción de la influencia o la impronta de Lucho Bermúdez y los bailes de cumbia Big Band o de porro Big Band que él había impuesto en Medellín. Los Claves, los Éxitos, los Monjes, los Rockets, la orquesta New Star Club, el conjunto Miramar, el sexteto Miramar, los Hispanos, los Graduados, los Bestiales. Esa primera época vemos que todavía los grupos son muy diletantes en cuanto a lo que quieren hacer. Los Teenagers, por ejemplo, tocan rock and roll, tocan twist, música italiana, por ejemplo, y después se deciden a hacer música tropical. Y empezaron a surgir, gracias a la influencia extranjera de aquel cuento del gogó, del yeyé, hicimos una serie de grupos en Medellín tropicales con esa influencia y con nombres muy extranjeristas. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Ahí viene la plaga. Y esos grupos fueron la base y como el laboratorio para quienes se convirtieron posteriormente en los grandes intérpretes de la música tropical. Pero eso era lo que se bailaba en Medellín. A
Aparece primero un grupo muy especial que son los Teenagers, empiezan a ejecutar música internacional, sobre todo música italiana, algo de rock and roll, twist, y después empiezan a integrar en sus repertorios la música tropical bailable. Y es que los Teenagers tocaban casi todos los ritmos americanos. Yo diría que todos, pero si ellos tocaban un mambo, era un mambo. Y si tocaban una guaracha, era una guaracha. Y un merengue dominicano, era un merengue. Y un porro colombiano, era un porro. Ellos en la percusión y en todo diferenciaban perfectamente todos los ritmos. Digamos que esa primera formación tiene unos personajes muy importantes para el devenir de la música que entenderemos después como Chucu Chucu. De los Teenagers salen nada más y nada menos que Su Majestad el Show, Gustavo el Loco Quintero. Aníbal Ángel, un excelente pianista formado en el exterior. Va a estar Juan José Vélez, también guitarrista, uno de los primeros que ejecutó guitarra eléctrica para la música tropical bailable. Después entra Francisco Zapata y arman un convito de muchachos con inquietudes musicales que empiezan a ser reconocidos de un momento a otro por la juventud y se vuelven en un fenómeno. La primera presentación pública de los Teenagers en la Biblioteca Pública Piloto. Y eso se fue toda la juventud de Medellín a ver los Teenagers. Por otra razón también, los Teenagers tocaban rock and roll. En ese tiempo estaba Elvis Presley en todo su furor, Bill Haley y sus cometas, Paul Anka, todo esto, y entonces ellos tocaban esa música. Y Gustavo Quintero, que no sabía idiomas, César Giraldo le copiaba las canciones. Para cantar al Dilá, César Giraldo se la copió en italiano y Gustavo la cantó muy sabroso. Para cantar las melodías de Elvis Presley, aquel se las copiaba y él las interpretaba. Entonces eso era sensacional. Y de pronto fueron entrando grupos jóvenes comandados por aquel sin igual Gustavo Quintero, que es uno de los generales. Gustavo Quintero con los Teenagers hicieron El Gordo y un éxito bien resonante, La Cinta Verde. Ay, la cinta verde, la rosa roja, entre dos cosas se harán quererme. La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte. Ellos influencian una serie de grupos que vendrán después, entre ellos los Falcons, liderado por Miguel Velázquez, un grupo muy interesante, al cual pertenece también Jorge Juan Mejía, tiempo después. De los Falcons sale Jorge Juan Mejía, y Jorge Juan Mejía en compañía de Óscar Giraldo arman Los Claves. Yo era el baladista, pues por la voz, siempre me he considerado baladista, pero Humberto Moreno le dio por arrimarse el micrófono y decir, canta tú ese tema, y ese tema no era nada menos que Los Novios. Entonces yo le dije, pero yo soy el baladista, y cántalo, y canté Los Novios y eso gustó. De ahí en adelante empecé a grabar música tropical, ya grabé con Los Claves, estuve 2 años. Ay, anoche salió la luna por la esquina de las Pradillas, como esa luna ninguna no se encuentra ni en Sevilla. Los Falcons eran tan buenos que es el único grupo de todos los que tuvimos acá que grabó para la RCA Víctor. Grabar para la RCA Víctor era grabar para lo máximo que había en ese tiempo. Ahí grababan en los grandes tenores, los grandes duetos, tríos, orquestas, en fin. Un golpe de tambor con rumores del mar. Don Antonio Fuentes López es el hacedor y pionero de la música tropical colombiana. Una pequeña reseña de don Antonio es de que los padres lo enviaron para Filadelfia, Estados Unidos, a que estudiara química,
porque ellos eran propietarios de un laboratorio llamado Laboratorio Fuentes. Habían 2 remedios para todos los males, y era el jarabe antitísico Fuentes y el jarabe de penca sábila. Don Antonio enviaba a sus vendedores en burro para Sincelejo, para todos esos pueblos, y ellos iban vendiendo esos 2 jarabes que quitaban todas las enfermedades. No había tanta competencia, las farmacias no tenían tantos productos, y el señor llegó a Filadelfia y le gustó fue la música, y de Filadelfia trajo micrófonos, consolas, y los papás creyendo que venía con probetas y un poco de circunstancias de química, y no, llegó para poner la emisora Fuentes. El mismo Miguel Velázquez, fundador de los Falcons, pertenece a otro grupo posterior a los Teenagers, que son los Golden Boys, que es un grupo liderado por los hermanos Garcés. Los Golden Boys tenían el guitarrista puntero máximo de todos esos conjuntos, que fue Pedro Jairo Garcés. Pedro Jairo Garcés y su hermano Guillermo fundaron ese conjunto en el barrio Buenos Aires. Y Pedro Jairo fue tan bueno que hizo alrededor de 10 long plays, él solo tocando su guitarra eléctrica. Porque es que Pedro Jairo, además de compositor, era un guitarrista extraordinario. Pedro Jairo es quizá el gran guitarrista de la música tropical bailable de Colombia, que de una manera muy interesante logra integrar esos pulsos rítmicos impuestos por Guillermo Buitrago en la música parrandera antioqueña. Eso es otra cosa interesante con el influjo para el chucuchuco, y es que tiene mucho que ver con la música campesina parrandera, música de baile, que está ligada a la herencia que nos quedó de Guillermo Buitrago cuando empezó a gustar en el interior colombiano, que es un tipo de vallenato con guitarra que se ajustaba mucho a la música de trío. Siendo el admirador número 1 de él, no solamente como guitarrista, sino como cantante, como arreglista, como espontáneo. Era un verdadero folclore hecho persona. Este muchacho se inspiraba en cualquier palabra, en cualquier figura, en cualquier movimiento. Maravilloso. Él marcó una época con su guitarra, su modo de interpretarla, ya que era algo diferente a los guitarristas que vean en los conjuntos de esa época. Apenas lo conocía, yo sabía que él era la estrella grande de Fuentes como guitarrista. Cuando yo hice parte del grupo Los Claves, allí llegó el señor Jaime Ley, que le cuento, y Jaime Ley, y me dice: oíste, hombre, yo creo que vos le vas a hacer el cajón a un gran amigo mío. Y le dije: ¿quién es amigo tuyo? Me dijo: Pedro Jairo Garcés. Y le dije: estás loco, estoy aprendiendo guitarra para ir a que me vengas con esas cosas. Para mí fue un virtuoso de la guitarra y siempre fue como mi fuente de inspiración. Pedro Jairo Garcés lo que logra entonces es integrar esos pulsos rítmicos campesinos a una sonoridad un poco más agresiva, producto de las guitarras eléctricas, que ejecutaba de manera muy distinta a los otros guitarristas de la época, porque él tocaba bandola, estaba formado, porque su padre era músico y le había heredado esa pasión. En esos años empieza a formarse un conjunto en San Joaquín que era dirigido por 2 hermanos, que eran Jairo y Guillermo Jiménez, con Jaime Uribe, que acababa de llegar al barrio, pero estaban también con el chengue, Ramiro Velázquez, que tocaba la batería, Gabriel Pisano, que tocaba la tumbadora, y un hermano de Gustavo Quintero, que era Gilberto Quintero.
Fueron a grabar, no los aceptaron, pero cuando Gilberto dijo que era hermano de Gustavo, le dijeron, vea, si usted nos trae a Gustavo aquí a grabar, le grabamos a la hora que quiera. Grabaron 4 temas, eso no le gustó a nadie. Ese conjunto ya se llamaba Los Hispanos. Entonces, viendo esta situación, creo que fue el maestro Gabriel Uribe, el padre de Jaime Uribe, que era uno de los saxofonistas, quien les dice, muchachos, es que ustedes tienen que conseguir un arreglista. Eso no se toca así. Hay una persona que le marca a uno cuál es el estilo, cómo debe tocar. Aquí van los saxofones, allí entra el bajo. Consigan un arreglista. Y hablan con un señor muy importante para la música en Antioquia, un señor amable, querido, barranquillero, maravilloso, llamado Enrique Aguilar. Y Enrique sabía que ellos no eran grandes músicos, concertistas, sino que eran unos músicos normales, estudiantes, el que más era estudiante del conservatorio, los otros eran empíricos y en fin. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer? Hacerles unos arreglos como para ellos, simples. Es que las timbaletas van de aquí de esta manera y no hay que cambiar más. La tumbadora va de esta manera y no hay que cambiar más. Los saxofones entran aquí, no hay que hacer armonías raras ni nada de eso. La guitarra eléctrica no tiene que haber muchas figuras, sino ir acompañando y cuando sea entra la guitarra. Pero no hay que hacer nada raro, estos son arreglos sencillos. Lo primero que grabaron fue Quinceañera y Fantasía Nocturna, y graban ese par de temas y eso salió disparado en todo el país. Y ahí mismo produjeron un long play que se llama De Película. Una noche me quedé contemplando el panorama y a lo lejos divisé un lucero que lloraba. Entonces me transformé en paloma mensajera. Alto, muy alto volé, confundiéndome en la niebla. Hay una segunda fase del Chucu Chucu que es donde se conforma propiamente el estilo, donde los personajes más importantes van a ser los personajes y grupos más importantes van a ser los hermanos Jiménez con los Hispanos y los Graduados con Gustavo Quintero, quien también perteneció a los Hispanos. Aquí va a haber una modulación muy especial. Si en la primera época los pianos y las guitarras van a tener una importancia fundamental, en la segunda época van a ser los bajos, el pulso cardíaco que marcan los bajos y que van a consolidar una especie de discurso urbano con tintes campesinos, que es propiamente lo que en la tercera época se va a denominar Chucu Chucu. Ya estos grupos, como los Hispanos, los Claves, los Monjes, tienen un poquitico más sabor a orquesta. Los otros eran un conjunto, acompañado con guitarras eléctricas, donde se escuchaba mucho o se disfrutaba mucho del twist, de la pachanga. Esta época va a ser tan importante que va a generar imitaciones no solo en otras regiones de Colombia, sino en el exterior. Entonces va a haber una serie de grupos ecuatorianos, peruanos y venezolanos que van a adaptar no solo el formato de los grupos antioqueños de esta segunda etapa del Chucu Chucu, sino que van a tratar de administrar los repertorios que muchos de los grupos no grababan en ese entonces. Esos arreglos que les hizo Enrique fue los que determinaron el sonido paisa. Ahí es que aparece el sonido paisa, ese sonido de los Hispanos, con esos saxofones, con esa guitarra, con un cantante espectacular, que era el loco Gustavo Quintero, y fuera de eso con el bajo de Jairo, que era un bajo canzón. Tum, 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 o tum, 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 tum. Ante la cinta blanca con la que adornas tu cabellera, ante la cinta blanca que te compré aquella
y ese pulso del bajo va a definir también el pulso cardíaco de la música chucu chucu. Pues un poco un bajo que obliga a bailar muy cerrado y casi que a un pulso de la música campesina. Pero ese bajo sencillo, todos los arreglos sencillos determinaron el sonido paisa, y el sonido paisa entonces fue tomado después por los graduados y por los claves y por los éxitos y por los rockets y por los monjes y todos esos conjuntos que aparecieron después, y entonces aparecen los beatbox allá en Bucaramanga, y eso es sonido paisa, y entonces aparecen también los univox en Bogotá y es sonido paisa, y aparecen los Bobby Saucer en Palmira y es sonido paisa, y aparece Alirio y sus Inquietos en Pereira y es sonido paisa, y el sonido paisa empieza a generalizarse. Nosotros leímos el sabor antioqueño, el ritmo de nosotros, las voces de nosotros. Entonces estos grupos hacían que el chucu chucu se sienta de una manera tan especial. Es más, los niños pequeños cuando oyen esta música tienen las manitos preparadas para hacer así. Y nadie les dijo, sienten esa música porque a través del genoma es una costumbre. Y no solamente para nosotros los de Medellín, que tenemos esa historia para compartir, para otros países de Sudamérica, todos son cumbiamberos, les gusta el chucu chucu. Y si hablamos de Centroamérica, sí que les gusta el chucu chucu. Pero nosotros sembramos una semilla grande de lo que es la música tropical, por el estilo de nosotros. A mí lo que más me llama la atención es que los grupos ecuatorianos de baile tocan así, con el sonido paisa, y los grupos peruanos de baile tocan así, con el sonido paisa, y lo que ellos llaman cumbia en la Argentina y en el Perú y en Bolivia y todo eso no tiene nada de cumbia, ese es el sonido paisa. Un argentino no es capaz de darle el golpe auténtico a la cumbia, pero sí es capaz de darle el sonido paisa. Y uno de Costa Rica no es capaz de tocar un porro, ni el mexicano, ni el gringo, nada, pero sí son capaces de tocar el sonido paisa. Y por eso el sonido paisa se extendió. Hubo un momento en que casi todo el continente tocaba el sonido paisa. Y los hispanos se vuelven figuras en todo el continente, y así marchan mucho tiempo, pero un día cualquiera, Gustavo Quintero, con otros compañeros, se separa de los hermanos Jiménez y salen los graduados, y los graduados salen con más fuerza todavía que los hispanos, y los graduados se presentan en todas las ferias del país, y los graduados inundan de música Colombia, y este es Gustavo Quintero con los graduados, y esto es un clásico, se llama La Cumbia Negra. Ya vienen todos los negros bailando su bamboleo, ya vienen y van gritando con las espermas en los dedos, con el polvo que levantan va formándose una nube, y en sus espaldas mulatas se ve la fiebre que sube. Con los graduados ya sí es la apoteosis, ya casi que es el estado de maduración del sonido paisa, y que va a llevar a que se genere una animadversión regional, sobre todo en el Valle del Cauca. En Cali llega una cantidad de gente de radio que le dio a Cali el nombre de la ciudad donde solamente gustaba salsa. Y el salsero siempre ha mirado por encima del hombro la música tropical. Entonces, de una manera despectiva, se expresaban al chucu chucu. Hasta tal punto que un movimiento intelectual de jóvenes de los años 70, cuyo vector más importante es Andrés Caicedo, deciden que la música antioqueña es vulgar, no los representa a ellos y tampoco representa a Colombia. Hacen una demarcación clara entre la música elegante de los años 50, producida por Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Edmundo Arias, etc. Esa distinción la hacen clara de la música antioqueña, odian
a más no poder a Gustavo Quintero. Era casi un veto lo que tenían nuestras orquestas en esas emisoras. Y yo creo que lo de Chucu Chucu era por tener tan marcados ciertos instrumentos como el güiro, la güira, como tener la percusión tan marcada. Y no solamente fue el Chucu Chucu como lo pusieron, un día lo pusieron raspa. Pero el problema realmente que nos convoca para entender por qué el género se llama Chucu Chucu es precisamente Cali, porque fue desde Cali desde donde vino como una especie de bautismo de tipo adánico, casi bíblico, al género, el sonido paisa que se le denomina Chucu Chucu. La palabra Chucu Chucu va a tener un valor muy especial, es una onomatopeya que lo que quiere decir expresivamente es como una especie de emulación del sonido producido por el instrumento raspador de la música tropical, sobre todo de la herencia antillana, que es el güiro. Hagan la rueda, señores, que aquí llegó el culebrero, el que enseña los secretos de la vida y del amor. Yo vengo del Putumayo, donde a las 6 de la tarde no se oye sino el rugido del tigre y del león. A mí me tocó ir a hacer el preámbulo promocional de un artista salsero a Cali y tenía que visitar mucho las discotecas de Cali. Y había algo muy curioso, yo le decía a mis compañeros los promotores, había algo muy curioso, ponían salsa y salsa, el DJ, salsa, y para darle un descanso a los salseros ponían Palmira Señorial o Mi Cali Bella de la Villos Caracas, y usted escuchaba el caer de las botellas, el correr de los taburetes, la gente desesperada por poder salir a la pista para poder bailar ese tema. Eso va apagando con la venida de nuevos ritmos, de nuevos cantantes, se ha apagado mucho y es una lástima porque yo digo que esa música tenía armonía, poesía, orquestación, ritmo, tenía de todo. Pues, y uno de los ejemplos que pongo que me acuerdo fácil es Lamento Náufrago. Sobre la arena mojada, bajo el viejo muelle, la besé con honda pasión. Eso tiene orquesta, tiene orquestación, tiene arreglo, tiene músicos, tiene melodía, tiene armonía, tiene letra, tiene cantantes, tiene coro. Y hoy por hoy es mucho más fácil, el facilismo en la interpretación. Pues por ahí me llegó un mensaje en un email, un piano de 2 teclas para tocar reggaetón. Pues, y alguien comentó, es que le sobra una tecla. Lo que pasa en los años 70 es muy sintomático también porque la industria discográfica ya había abusado demasiado del género, lo había sobreexpuesto y había tenido muy pocos controles a nivel a nivel patrimonial y cultural. Entonces se producía una cantidad de piezas sonoras, que determinaban digamos una ligereza en los controles a nivel de calidad estética. Además, unas exigencias de la industria para vender siempre sobre la misma fórmula, que privó que los grupos siguieran siendo estimulados para la creación. Aparte, es cierto que para los años 70 ya la hegemonía iba a ser de la salsa. El Chucu Sound es un experimento en el marco del proyecto de investigación que llevamos a cabo en la Facultad de Artes del ITM. El proyecto se llama Arqueología del Chucu Chucu y uno de los experimentos iniciales que queríamos hacer era integrar un poco músicos de la tradición del género con jóvenes
que de alguna manera gusten del género, de la sonoridad, pero que provengan de otras escuelas de formación. El grupo Chucu Sound es liderado por Fruco, Julio Ernesto Estrada. Su participación como bajista y director general es indispensable porque en torno a él hemos tratado de rescatar un repertorio de Afrosound no muy conocido. Chucu Chucu Sound suena a encuentro de varias generaciones, pues creo que el aporte pues, que le da Fruco, pues sabiendo que él conoce todo el repertorio muy bien, es importante para nosotros en la medida en que nosotros le aportemos también lo que nosotros conocemos de acuerdo a lo que hemos vivido y a lo que hemos estudiado como músicos. Para los antioqueños sería muy importante retomar esos ritmos porque les enseñaríamos, sin creernos maestros ni nada, los jóvenes de hoy, la juventud de hoy, se daría cuenta de cómo eran unas melodías, unas poesías, unos poemas musicalizados, cómo la mujer era una inspiración de nosotros, cómo una luna llena nos inspiraba en una playa. Había romanticismo, que es que el romanticismo es una cosa muy linda para que se acabe. Entonces esa importancia de esos grupos que están retomando eso es enseñarle a los pelados de hoy, esta era la música con la que nos enamoramos. El grupo tiene un sonido, pues obviamente la percusión tropical y salsera, con los teclados típicos de este género, y yo en el caso mío le estoy metiendo la guitarra eléctrica con un poquito más de actualización, con algunos efectos, un poquitico más de moderna, pero sin dejar de ser la música clásica tropical que se tocaba aquí. Y estamos, creo que está sonando pues con la dirección del maestro Fruco, excelente. Julio Ernesto Estrada Fruco, que es el primer músico colombiano que graba salsa con un proyecto experimental, si se quiere, en ese momento. Es un músico autodidacta que se forma en Discos Fuentes, empieza desde los estratos más bajos a nivel laboral, recogiendo cables, ayudando en lo que sea, haciendo mandados. Nosotros casi que lo titulamos Fruco por su resaliente par de colmillos adelante y se nos asimilaba a la muñequita de la salsa. Es un genio, eso no hay duda, no hay duda. El hombre, con sus capacidades musicales, debemos recordar que Fruco hizo parte de los Corraleros de Majagual como baterista, con Los Ídolos. Inclusive también fue grabador de Discos Fuentes. A él le tocó grabar La Chichera. Cuando los Golden Boy grabaron La Chichera, Fruco era el que estaba en la consola grabando el tema, pequeñito. Producto de su capacidad y su inteligencia musical, artística y versatilidad en última instancia, logra ir escalando, se convierte muy jovencito en el grabador de los grupos que en ese momento iban a formar el sonido paisa. Los Corraleros dejaron de interpretar con la caja, que era caja, percusión, caja, cencerro, guacharaca y tumbadora. Ahí se grabó, por ejemplo, yo me quedo aquí debajo de la bonga, porque la bonga es para reposar, ritmo muy bonito. Ese ritmo de esa orquesta no vuelve a tener otra. Pero dijeron, están los venezolanos encima, ella baila el pompo, pa, pa, mira, 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 va. Y don Antonio dijo, no, nos tienen saturados, se adueñaron de la música, ¿cómo vamos a hacer?
Entonces yo le hice la oferta a don Antonio y era un niño. Don Antonio, ¿usted me permite yo? Bueno, mijito. Y había un asistente de digo, ¿qué va a parar bola de cachaco ese? Va a parar bola de cachaco ese Roberto de la Barrera. Ese pelado no sabe nada. Y don Antonio, déjalo que... Y cogimos la conga, el güiro, el timbal y el bajo. Tin, ton, ton, tan, tin, tan, 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 tin, tan, 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 tin, tan, tan, tan. Y eso fue como una avalancha, como un huracán. Esos corraleros de Majagual salieron a darle pelea a las orquestas venezolanas. Junto a muchos otros músicos que pasaron por ahí, muchas otras agrupaciones, pues ellos fueron los que crearon un tipo de sonido antioqueño, pues como la cumbia en la costa suena una cosa y en muchos otros países donde se toca cumbia también suena otra cosa. Pero lo interesante es que Fruco logró encontrar que eso que llaman cumbia tuviera una particularidad sonora. En 2013 nos convoca hoy acá precisamente algo muy similar a eso que ocurrió en los primeros años de los 70 cuando hicieron este taller llamado Afrosound con músicos de una nueva generación antioqueña y quisiéramos un poco conocer su opinión sobre esta nueva idea. Bueno, primeramente agradecer al Espíritu de Dios, que es el que nos puso en el camino, a una persona como tú, Diego, unos instrumentistas como todos mis compañeros que tenemos acá, que son muy jóvenes, pero les gusta, disfrutan tocando. El maestro Chica, quien su padre nos facilita las partituras para que nosotros bien hagamos los ensayos, al maestro Andrés, el guitarrista, quien yo creo que es un clon de Mariano Sepúlveda. Y Mariano Sepúlveda vendrá más adelante, pero aquí tenemos al maestro Andrés que lo hace muy bien y llegamos a formalizar una reunión, como una comunión que es en sí espiritual. Gracias a la idea del ITM y de este instituto, que además tiene la tarea de forjar y formar grandes artistas de todos los géneros, música clásica, popular, contemporánea. Fruco, que es un hombre que ha sido representante de tantas orquestas, tenía un grupo también que era hecho, lo que tocaban era casi todo en base a guitarra eléctrica. Entonces Mariano pasa a ser la figura fundamental de ese grupo. A ese grupo lo llaman Afrosound.
Bueno, entonces debido a la circunstancia de tanto concepto sobre tantas clases de música, entonces había unas grandes ideas ahí en la sala. Eso dio motivo a la creación dentro del mismo clan de varias facetas musicales. Y allí fue donde empezamos a hacer ideas de que música con guitarras, música con trombones, música con trompetas, música con saxofones. Cuando vuelvas, Salomé, cuando vuelvas, Salomé, yo te voy a regalar, velo para que asistas a mi cántico nupcial, velo para que asistas a mi cántico nupcial. Oh Salomé, cuando vuelvas, oh Salomé, cuando vuelvas, oh Salomé, cuando vuelvas, oh Salomé, cuando vuelvas. Pero hubo una cosa muy simpática, y ahí estaba incluido Mariano, y es que Fruco hizo una organización de músicos, es decir, con 25 músicos hacía 5 orquestas o 4, y entonces ellos hacían una gira por Centroamérica, y esa gira llegaba al Teatro Municipal de San José de Costa Rica, y entonces aparecía allá en los carteles grandes: mañana en el Teatro Municipal de Costa Rica presenta 5 orquestas colombianas: Sonora Dinamita, Fruco y sus Tesos, Latin Brother, Afro Sound, en fin, ¿cierto? La gente veía eso, pues, y esos teatros se llenaban a reventar, y en realidad el espectáculo era maravilloso, pero era hecho por ahí con 20 o 25 músicos. Simplemente aparecía Fruco y sus Tesos, y entonces Fruco era el que estaba adelante con su bajo y todas esas cosas, y el Joey Arroyo y Saoco y tal cosa. Pero si aparecía la Sonora Dinamita, aunque eran los mismos músicos de sombrero y con camisa costeña, entonces ya aparecía Lucho Argaín cantando las cumbias, ¿cierto? Y aunque eran los mismos músicos, y entonces iban a presentar a Uganda Kenya, entonces el que cantaba era Jaime Galé, y así por el estilo. Entonces presentaban ese espectáculo, y cuando aparecía Afro Sound, era Mariano el que estaba adelante con la guitarra. Este proyecto me da una satisfacción y un aliento de morirme feliz de la vejez escuchando de nuevo nuestra música bien tocada. Felicitaciones para estos creadores de esto, para estos maestros. Para mí es una sorpresa que me tienen aquí. Voy a interpretarles algo de lo que verdaderamente hicimos. Con todo el cariño y con todo el corazón les agradezco a todos y a este ITM por este proyecto. Muchas gracias. Le digo sinceramente, yo me convertí en un músico profesional casi sin darme cuenta, porque mi solidez y mi espíritu eran empíricos. Yo estudié música ya cuando me vi metido y me vi abrazado por las casas fonográficas, por los colegas y músicos grandes. Hombre, qué bien esto, hombre, qué bien aquello, hombre, cómo se ha hecho esto de bien. Yo me sentí conmigo mismo comprometido en una cosa que solamente era un secreto mío. Dije, yo no he estudiado nunca nada, yo no sé qué es un do, no sé qué es un re, no sé qué es un sol. Entonces toda mi riqueza venía innata, de mi corazón. Y ya viene diciembre con su alegría, y también Mariano Sepúlveda con la canción La Danza de los Mirlos.
soy un hombre del campo, yo soy campesino, a mucho orgullo, a mucho honor. La vida me trajo a la ciudad y Dios me dio la capacidad de expresarme con mi música. Es que Mariano no es solamente importante en Afrosound, Mariano fue muy importante en los hispanos, Mariano fue muy importante en grandes orquestas de nuestro país. Y eso me daba a mí una obligación y un empuje cada día a estudiar más sobre mi guitarra, sobre el libro y sobre mi conciencia. ¿Por qué esto y por qué aquello? Entonces debo hacer esto. Pero Mariano, tengo el pálpito y la corazonada, que es de los más grandes y más importantes músicos nuestros, con un valor de exportación y que todo lo ha fijado él en su grupo Afrosound. Y digamos que en ese modelo de grupo de Afrosound, Mariano adquiere como toda su importancia, porque como guitarrista tiene unas cualidades especiales en la ejecución, su manera, su técnica, porque no utiliza la pajuela de manera normal, él utiliza la uña y utiliza también los dedos, cosa que es bastante rara en la ejecución de guitarra eléctrica. Se vuelve un modelo para los guitarristas que lo empiezan a rodear a él, y todos los músicos y en general la gente lo empieza a considerar una especie de relevo de Pedro Jairo Garcés, que fue el gran guitarrista del Chucu Chucu en los Golden Boys. Del Afrosound, yo pienso que es una derivación o una prolongación de lo que fue Pedro Jairo Garcés y su guitarra estereofónica. Yo creo que de ahí salen el Afrosound y los diplomáticos, pero más el Afrosound, que resalta mucho la guitarra con mi amigo Mariano y le dan un toque más, yo diría más tropical todavía que el que hizo Pedro Jairo con la guitarra estereofónica. Que no soy ningún mejor guitarrista que nadie, porque estamos llenos de unos talentos enormes, y ni hablar de los grandes profesores de guitarra que tenemos en nuestro país. Mi sentido ha sido comercial, ha sido sencillo, pero con mi corazón. Y para mí era grandioso, para nuestra música, el volver a ver a Tomate, a Fruco, a Mariano, a Álvaro Velázquez, a Pátula, a Jorge Juan Mejía, interpretando esa música. En mi Facebook, en todo lo que tenía que ver en mis redes sociales, yo lo escribí. Con todo el orgullo del mundo, hoy volvió Afrosound a los escenarios. Y de ahí salieron una serie de presentaciones. Tenemos la posibilidad de contactar a Julio Ernesto Estrada Fruco, por ser el pilar y fundador junto con Mariano Sepúlveda de Afrosound, y manifestarle un poco la inquietud de no solo pues por el interés académico sobre el grupo Afrosound, sino la inquietud sobre qué había pasado con el grupo, por qué no habían seguido ensayando. De producto de esa conversación surge precisamente la idea de que el grupo podría volverse a armar, ¿por qué no? La segundita. El volver a tener en la feria de Manizales Afrosound, o en la feria de Cali, y por qué no en los carnavales de Barranquilla,
es algo grandioso y eso va a dar pie, ojo y oído de hormiga, eso va a dar pie para que la música tropical vuelva a tener un segundo tiempo y, como dice un programa muy famoso y los árbitros al no terminar un partido, un alargue que nos va a llevar a bailar por século y seculorum nuestra música tropical. Debe ser ahora, no te puedo ya esperar. Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones. Yo era independiente, yo estaba cantando solo y estaba con las orquestas, pero de pronto yo creo que fue Javier García o alguien de Fuentes que me dijo, denle ese tema a Jorge Juan. Entonces todo el mundo dijo, no, él se fue para España, él no está cantando, denle ese tema y me dio un mar de emociones. Y fue un éxito tan grande que después monté Buscando Novia, La Negra Tomasa, El Mambito del Amor. Monté como 5 o 6, pero como cantante invitado. Ven amor, olvida tu dolor, no sea la de siempre, cabalguemos hasta el sol. Todos los que nacimos y hemos vivido pues a una ciudad, hemos vivido y hemos padecido una ciudad como Medellín, pues siempre hemos tenido al lado esta música, pues desde que nacemos pues estamos todo el tiempo teniendo que ver con esta música, sea en fiestas, en reuniones de amigos. Por más que tengas un género preferido, siempre te vas a encontrar con el chucuchuco en la calle, pues. O sea, el chucuchuco le pertenece a todo mundo. Yo creo que eso es lo más importante. No es que el chucuchuco se niegue a morir, es que nuestra vida misma garantiza que ese va a ser nuestro pulso vital. O sea, nuestra célula rítmica es esa. Así como en la costa hay una rítmica de acuerdo con las olas que van y se chocan y van marcando como un contrapunto especial no sistemático, pero que van estableciendo una serie de movimientos. Nosotros también tenemos que movernos así, es decir, nosotros también para subir una montaña tenemos que ir dando salticos, por ejemplo. Se resiste a morir por una razón, porque fue música que quedó en los corazones de nuestros padres. Y esa música se ha ido transmitiendo de generación en generación. El chucuchuco es realmente una revolución musical juvenil, tropical bailable, es decir, lo que pasa con ella es precisamente eso, un movimiento de jóvenes, y hoy se rescata como una viejoteca. Hay que tener un diálogo entre instrumentos de percusión y la melodía, y dejar que la melodía se escuche, pero también que vaya adornada por el sonido de la percusión. Esta música dejó marcada no una época, dejó marcada una inspiración, dejó marcado un momento de cada uno de nosotros que interpretábamos eso con una soltura y con un amor espiritual, pensando en realidad en que esto se tocaba así y eso se tocaba así.
soledad. Todos ríen, menos yo.